nada, ¿es triste esto? Sí, muy triste. ¿El cubano puede comprar cosas aquí? No, para nada, nunca en la vida. Así chicas, espero que se encuentren súper mega extra requete bien el día de hoy y todos los días venideros. Sí, ya sé que bastante ruido, pero es algo muy normal en una cola en Cuba. El cubano que esté viendo este video sabe de lo que hablo. ¿Cómo ven? Miren, ¿cómo ven? Estoy en una tienda de MLC y como ven, ya miren la bulla que hay. Es porque, bueno, les voy a mostrar cómo con mi salario, que son aproximadamente $30, ¿qué puedo comprar con eso en una tienda de MLC? Así que aquí afuera hay hasta policía, bueno, ya pueden ver, hay hasta policía porque hay un tumulto de gente y es debido a que sacaron cerveza. What? Así que aquí hay merolico y de gente que, pues nada, van a comprar. Así que el video de hoy va a estar súper interesante y no te lo puedes perder, créeme, que va a estar muy interesante. Así que sígueme. Bueno, para los que no saben qué son las tiendas MLC en Cuba, les voy a explicar rapidito. Si no eres cubano, seguro que te va a costar un poquito más entender qué son y cómo funcionan. Y hasta te parecerá absurdo, pero así son las cosas en Cuba, lamentablemente. Las tiendas MLC son las únicas tiendas donde las personas en Cuba pueden encontrar, ojo, no siempre, porque muchas veces están desabastecidas, la mayoría de los productos de primera necesidad, ya sea alimento, aseo o electrodomésticos. Eso sí, a muy altos precios y en una moneda que no es en la que les paga el gobierno, o sea, el MLC o moneda libremente convertible, que sería el equivalente al dólar o al euro en Cuba. Bueno, ahora que ya tienen una pequeña idea de qué es el MLC y cómo funcionan estas tiendas, seguimos con el video. Cualquier duda que tengan, no olviden dejármela en los comentarios. Como ya les había comentado, no siempre puedes encontrar en estas tiendas las cosas que realmente necesitan. Pues los productos más importantes, como la comida y el aseo, no duran mucho en estas tiendas debido a la alta demanda de la población. Y los pocos productos que ponen a su disposición, por lo que es normal ver en esta tienda mucha cantidad de productos que no son de ningún interés para el cubano y no encontrar casi nada de comida y aseo, que es realmente lo que más necesitan. $10 eso de mantequilla. Dios mío. Ya chorizo, no sé, algo raro y vacío, 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 como todo. Más vacío, vacío, vacío y lo mismo. Vacío, 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 vacío. Ay, todas estas están vacías. El mango, $3.92, miren esto. Requete. Díganme, si están en juicio, ¿quién compraría el mango aquí y no afuera, en la calle? Más sabroso, más rico y más económico. Estas son zanahoria, baby. Por favor, no sé. Es que le sobra el dinero como único que lo haría. Melón congelado, gusanito congelado, fruta bomba. Miren esto, $2 esta cosita ahí. Esto, vaya, esto es el explote. Esto es pierna de jamón, bellota. Y el kilogramo cuesta $93.58. Un kilogramo, no sé si eso tiene chispita de oro, pero un kilogramo cuesta $93.58. Dios mío. Todo aquí es kilogramo. Un kilogramo $9.58. Un kilogramo de fiambre, no sé, cosa de pavo, $12. Y aquí jamón ibérico, me imagino que allá el jamón ibérico sea caro, pero imagínense comprar un kilogramo de jamón ibérico, me quedo sin comprar más nada, solamente me quedo con el kilogramo de jamón. Queso azul, el kilogramo es $15. Este pedacito, miren este pedacito, que es jamón artesano, $12. Organización que la dirección de esta entidad no, si le digo eso con toda la verdad. Lo que pasó y pero mire, todos los días, le digo porque yo soy así, yo le puedo explicar en detalle. Aquí se han dado el lujo, mire cómo ella me dice que sí. Aquí se han dado el lujo de haber cerveza y haber comida y decir 10 de la cerveza y 1 de la comida. Es una falta de respeto.
organícelo, mire cómo hay mujeres se están dando vueltas allá afuera, organícelo, póngala que se gane su salario hoy. Dando vueltas para aquí, dando vueltas para allá. No me busque justificación a los que no lo quieren. Sí, porque viene no a tomar, a comprar cerveza para negociar. A comprar cerveza para negociar. A ver, señor. La cola para la cerveza no es escoger toda la que quieras, solamente creo que te dan aproximadamente de 2 a 4 cajas dependiendo como esté el día. Para mí y para ella también. Lo que les mostré ahora es para pagar, bueno, para coger cerveza, porque para pagar hay otra caja, hay otra cola que debido ahora mismo que la conexión se va cada 10 minutos, se hacen más cola y se retrasa más. Por eso es que realmente se hace más cola afuera. Así que esto está increíble. Estos son los únicos jugos que hay. Mucha tomate triturado. Este es pasata, no sé qué cosa, pulsa 321. Ya les dije, yo cojo el más barato. No que a lo mejor no es la mejor, pero es la más económica. Miren esto. $17.50. Por favor, no puedo. Bueno, miren, esto es champú. $7.50. Si compro un champú y un suavizante, prácticamente no me queda casi para más nada. Ni siquiera para los cárnicos. Aquí, obviamente, no se puede comprar lo que es para el hogar, lo que es detergente, cosas así. Detergente sí, pero lo que es desinfectante y cosas así, porque realmente son demasiado caros. Y lo que hacen la mayoría de las personas es comprarlo hecho, o sea, las personas que lo venden por la calle. Porque no son, a ver, no es que sea lo mejor, pero sí lo más económico. Porque realmente esto se te va en un 2x3. Y le estoy hablando de mi salario completo. Que lo dedicaría a eso, sí, no compraría carne, no compraría absolutamente más nada. Bueno, en modo conclusión de esta parte, acuérdense que les dije al principio de que esto era tanto cárnico como aseo y también electrodoméstico, que también se lo voy a mostrar. Por la parte de aseo, lo único que hay, o la mayoría de las cosas que hay, son detergente líquido. Mucho detergente líquido y precios elevados. Que realmente lo que hace la mayoría de las personas, como ya les decía, que es comprarla por la calle, que realmente no es la mejor calidad, pero es mucho más económico. Y en la parte de cárnico, por favor, ya ustedes vieron, lo único que hay es mucho picadillo de pavo, una que otra croqueta que realmente no es imprescindible, obviamente se prefiere comprar en la calle porque eso cuesta 4 pesos y son como 10 croqueticas. Y lo otro que había, que bueno, se dieron cuenta, la mantequilla, que por favor la vida, ese pedazo de mantequilla, $10, por favor, me lo como con aceite y sal. Además, lo otro, ya lo vieron, es el jamón, que por favor la vida, $10.93, un kilo, aparte de los otros que ya eran $12. Imagínate con un pedazo de jamón, $12, eso es prácticamente la mitad de lo que podría gastar de mi salario. Estoy que, vaya, me he quedado fría porque realmente de la última vez que vine, que fue hace como meses, han subido mucho los precios y eso es que en MLC es triste realmente porque de contra que a ti no te pagan, a nosotros no nos pagan en USD, te pagan en moneda nacional, que es la moneda de Cuba, y tienes que comprarle en la calle, en el mercado negro, que actualmente está a 100, bueno, tienes que comprar el MLC porque no puedes comprar el dólar no te sirve, no puedes ir en un banco y ponerlo, tienes que comprar en MLC, y el MLC obviamente está más caro. Cuesta aproximadamente 110 un MLC. Un MLC son 110 pesos. Imagínense, menos. Realmente serían como $30.
Si yo cobro 3.830 horas, es lo que completo, que sería completo, es lo que tendría para gastar. Eso es, vaya, triste. Triste, triste, triste. Al final compré esto, 4 de 1,75, ya les di como les explicaba, no es el mejor, pero era el más económico. Esto, limpia piso, que realmente no hay en la calle y me veo obligada a comprarlo aquí porque tengo muchos perros y entonces tengo 4 y orinan demasiado y me veo obligada a comprar eso y tampoco está tan caro, por eso lo cogí. Los pepinillos es un gasto innecesario, pero realmente más adelante entenderán por qué los necesito. El papel sanitario, que sí es necesario. Y esto ya vamos a ver cuánto sale todo. Es muy importante rectificar la compra porque me ha pasado ya que por no rectificar me ponen algo de más y al final te cobran mucho más de lo que deberías pagar porque te ponen algo obviamente para quedarse algo de ellos. Así que siempre es muy importante aquí chequear lo que compraste. Miren, este es el total, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Voy a comprar casi cárnico, solamente picadillo, porque realmente no había más nada y no voy a pagar un dineral por un pedazo de jamón, prefiero no comérmelo. Así que nada, vamos a ver en los electrodomésticos, que no vamos a comprar nada, solo se los voy a enseñar porque obviamente los precios ya verán que son extravagantes, son de otro universo. Pero nada, vamos a ver. En la parte de electrodomésticos, lámparas y todo eso. Obviamente no había cola porque con los precios que van a ver, nadie viene a comprar. Son muy pocas las personas que realmente compran algo aquí, las que realmente sí tienen más posibilidades. Pero ya les dije yo, aquí no voy a comprar absolutamente nada, solamente les voy a mostrar los precios. Así que vamos a ver esto. Y les voy a decir qué tiempo me llevaría con mi salario, me llevaría poder comprar algún día un televisor de esto pantalla plana o una lavadora o una plancha o algo. Así que ya les digo que esto va a estar interesante. Dije que vamos a hacer una comparación de qué tiempo me tomaría poder comprar algún día un televisor de esto y con mi salario. Y con mi salario completo sin poder tener ahorros, sin poder comprar nada más, solamente completo, me tomaría aproximadamente 2 años y medio poder comprarme este televisor. El más pequeño, este televisor. 2 años y medio ahorrando todo mi salario, sin poder comprar carne, sin poder comprar más aseo, solamente guardando mi salario completo para un televisor. Este más grande, 1093. Y este, vamos a ver el precio, 1862. Por favor. Bueno, miren la lavadora, que tienen un precio de 369, esta 369 y esta 373. Me tomaría un año aproximadamente para poder comprar esta lavadora. Recuerden que todo el tiempo que les voy a estar diciendo es utilizando completamente mi salario sin poder utilizarlo para más nada, solo para esto. Comprarme esta, que obviamente creo que nunca la tendría, necesitaría 2 años para poder comprarme esta lavadora. Obviamente ni en mi sueño creo que la tendría. Estos split, miren aquí, que creo que debe ser de 1 tonelada. Miren aquí todo lo que hay. Miren, vaya viendo todo aquí. Este que creo que debe ser 1 tonelada, supongo, no sé. Cuesta, vaya, $400 y me tomaría aproximadamente, miren todo esto, aproximadamente unos 1 año y meses para poder comprarme un split. Así que vayan ustedes, al final se los voy a decir sacando cuántos años necesitaría para poder comprarme un televisor, una lavadora mínimo y un split que realmente creo que utilizaría ventilador, porque contando también con el precio de la electricidad utilizaría ventilador. Bueno, miren, este frío que tiene un precio de 2.290, por favor, la vida. Necesitaría 6 años, casi 7 años para poder comprarme un frío. Obviamente aquí no hay de los normaluchos,
ni más baratucho. Pero bueno, contando este, obviamente no sería este, si tendría que comprar un frío, no sería este que comprara, sería uno mucho más económico y uno normal de una puerta. Pero bueno, este serían aproximadamente 7 años para poder comprarme este frío. Imagínense que eso serían como 5 meses para comprarlo, pero que realmente, no sé, yo no le veo ninguna utilidad porque, a ver, el que tiene dinero obviamente para poder viajar, para ir en carretera y eso a lo mejor le serviría, pero que realmente, miren, 213 esto, yo apuesto a que en otro país eso vale una caca. Eso no tiene, debe costar aproximadamente menos de $100 o menos de $50. Porque es plástico, mi amor, es plástico. Y $213, por favor. A los electrodomésticos, tanto como al cárnico, como al aseo, a todo le han subido los precios. A todo aquí le han subido los precios. Ya para finalizar la parte de los electrodomésticos, ya ustedes vieron que con mi salario completo, ¿cuánto necesitaría para comprar un televisor o una lavadora o un frío o un microwave? Así que saquen ustedes mismos cuánto sería poder comprar al menos un televisor y una lavadora. ¿Cuántos años necesitaría? ¿O cuántos años tendría que vivir? Vaya, ni sé, porque nunca voy a poder comprar esto con mi salario entero. Jamás. Siempre voy a tener que estar, tengo que comprar carne, tengo que comprar vianda, tengo que comprar vegetales, y eso me lleva prácticamente todo mi salario. ¿Qué dejaría para, no sé, para algún día compramos algo de estos los electrodomésticos? 100 pesos cubanos, creo. Ir ahorrando, y creo que me tomaría aproximadamente toda una vida poder comprar algo de esto. Así que esa es la conclusión, mi amor. No puedo, ni en mi sano juicio, poder comprar nada de esto, porque yo con el salario entero nunca podría ahorrar todos los meses para poder comprar esto. Tendría que comprar, como ya les decía, vianda o comida o otra cosa, y de eso sacar un ahorro que serían aproximadamente como 200 pesos cubanos, porque ya prácticamente con mi salario se va todo comprando las cosas necesarias para el hogar. Nada, ¿es triste esto? Sí, muy triste. ¿El cubano puede comprar cosas aquí? No, para nada, nunca en la vida. Solamente que tiene familia en otro país y o tiene un negocio, sí, ya sé, miren eso ahí. Es bonito, salúdenlo. Y tiene un negocio que le da bien dinero y puede comprar a lo mejor algo de esto. Mientras, no se puede. Esto ha sido todo por hoy. Ya les mostré todo. Lo que es esta cadena se llama la tienda de la Plaza. Se encuentra en la Plaza de la Revolución en Santiago de Cuba. Los precios cada día son más exuberantes. Cada día aumentan, todo más caro. Y no se dan cuenta que el cubano no cobra en esto. O sea, sí se dan cuenta, sí lo saben porque es la moneda que pagan. Así que realmente estoy cansada, muy cansada. Yo no compré obviamente nada aquí tampoco, solamente compré lo necesario, lo que necesitaba, porque está muy exuberante. Como mi amigo el chef aquí, que esto cuesta, mi amigo el chef cuesta $300. Así que si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, así YouTube le dice cada vez que subo un video nuevo, darle like y déjame en los comentarios si realmente en su país las tiendas, que me imagino que si sean en la moneda que cobren en su país, no como aquí que es otra moneda diferente a la que te pagan. Pero bueno, déjenme en los comentarios todo lo que ustedes creen, que piensan, que creen, todo. Así que no olviden seguirme en mis redes sociales. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chao.